La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios aquí en las emisoras de Sodomco. Los saludamos desde Lima, Perú, con Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, y en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Muchas gracias por su audiencia toda esta semana y la que continuarán teniendo, por supuesto, a lo largo del día. Desde aquí, temprano, contarles que aquí en Lima, ayer hubo, creo yo, una exitosa marcha contra la muerte de tantas niñas y la violación de tantas niñas que estamos teniendo en el Perú. Las cifras son espantosas, ya se las he contado una y otra vez. Lamentablemente, muchos grupos de personas que hubieran participado con entusiasmo en la marcha no lo han hecho porque la marcha era para básicamente instituir la pena de muerte, ¿no? Básicamente la gente que fue quería pena de muerte, quería abajo la Convención de San José. Entonces hay una labor educativa, política educativa, muy importante para explicarle al país por qué el abolicionismo es el camino y no lo es la pena de muerte. Pero en fin, esa es otra tarea. La tarea por ahora es juzgar y condenar al que ha realizado este acto espantoso, y de eso se va a encargar el Poder Judicial. Lamentablemente ayer revisamos en el útero PE algunas sentencias del Poder Judicial que ha venido acumulando Laura Grados, que muestran que en algunos casos el Poder Judicial, y no pocos además, no ha sido de ninguna ayuda. Han exonerado de responsabilidad a personas por razones culturales, sosteniendo que niñas de 12 años en los Andes acostumbran a convivir con ancianos y que es normal pues que no las abusen de ellas sexualmente porque eso es parte de su cultura, ¿no es cierto? Esas sentencias existen en el Poder Judicial, no son del siglo XIX, son de este siglo. Entonces, este caso, por supuesto, es mediático y estamos seguros que al cumplirse todos los propósitos de la ley, obviamente este sujeto tiene que ser condenado a cadena perpetua. Estamos hablando de secuestro, violación, lesiones graves, asesinato, ¿no es cierto? Un conjunto de crímenes que lo tienen que llevar a la cadena perpetua inevitablemente. Pero hay que advertir que otros casos en los cuales no ha habido esta atención mediática, luchar por justicia en el Poder Judicial es cada vez más difícil. Con jueces que incluso en algunos de estos casos pueden entrar ustedes a útero P y revisar las sentencias, con jueces que terminan no solamente exonerando a la víctima, sino mandan investigar a la denunciante, o sea, a niñas de 12 o 13 años, que las denuncien por mentirosas, que las examinen bien. Entonces, estamos hablando de, sobre todo, sentencias de la Corte Suprema que son, para mí, pavorosas. Recordemos la sentencia de la famosa Sala Stein, que establecía que una jovencita, menor de edad, que servía tragos en Madre de Dios en un bar, no era pues explotada sexualmente, porque no se había probado que el trabajo de dama de compañía fuera de explotación sexual, ¿no es cierto? Y que el único problema es que trabajaba muchas horas, pues nada más, pero que ahí no había delito. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, primero, el señor Duverly, que se ha mostrado en contra de la pena de muerte atinadamente, que se ha unido a otros poderes del Estado para poder combatir lo que es una pandemia en el Perú, también tiene que trabajar con sus ejecutorias y comenzar a discutir qué cosas se está resolviendo en el Poder Judicial y por qué, si tenemos 25.000 denuncias al año, de esas 25.000 denuncias no llegan a condenas ni 2.000. O sea, más o menos lo que se calcula acá es que la proporción es así. Violaciones habrán 100.000. ¿Ok? 25.000 se denuncian. O sea, de cada una que se denuncia hay 4 que no se denuncian. O sea, 125.000 se denuncian. Y de esas 25.000, para que logremos una sentencia condenatoria del delito, una sentencia severa, pues acorde con los actos, ni 1.000.
¿ok? Más el apañamiento familiar y todos los problemas que ya sabemos. Así que el asunto no es la pena de muerte. El asunto es finalmente que las penas que tenemos hoy se apliquen, ¿no? Y que estas penas, que ya son cadena perpetua, no son ni siquiera disuasivas. Vamos a dejar este trágico asunto por ahora aquí. Ojalá hubieran hecho una marcha un poco más abierta para que gente que quiere justicia, para esta niña y para muchas otras niñas, se una. Pero si la van a plantear desde la pena de muerte, ¿no es cierto? Es a veces como mis amigas feministas, que las quiero mucho, pero yo les digo, yo las apoyo en todo menos en el aborto. Ah, no, pues entonces, si la van a plantear desde el aborto, yo no voy. Igual acá, si la van a plantear desde la pena de muerte, no puedo, lo siento muchísimo. Tenemos una... Se supone que los católicos no podríamos ir también, porque Así es. la iglesia no está a No, favor. el Papa ha hecho, siempre recordemos una cosa, ¿no? El Papa habla de muchas maneras, ¿no es cierto? El Papa no ha hecho cuestión de fe, ¿no es cierto? Lo que ha dicho es que moralmente es inadmisible la pena de muerte. Inadmisible. Inadmisible, ¿ya? Porque a pesar de que la Iglesia Católica y el propio Estado Vaticano ha contemplado la pena de muerte a lo largo de su historia, hoy por hoy se comprueba de que su eficacia, si quieres, es incompatible con la dignidad del hombre. Así es. Entonces, por esa razón, bueno, Ahora, ¿tú crees, Rosa María, y eso nos están escribiendo algunos oyentes que nos siguen a través del Facebook Live, que los políticos quieren manejar esto y llevar agua para su molino? pero por supuesto. No, cuando hay estas tragedias, todos están en primera fila con la pancarta delante, ¿no? En 2 semanas. A ver, hoy día estamos 10, ¿ya? Hazme recordar, por favor, el 28, Ujú. ¿ya? Más o menos. ¿Quién va a hablar de esta niña? Y les puedo mencionar todas las niñas de las que hemos hablado el último año. O sea, ¿quién va a hablar de esta niña? Obviamente sus padres, su familia, el recuerdo que tengan de ella, pero no va a salir de ahí. Ese es el problema. Ese es el problema de levantar una noticia, hacerla muy mediática, comprometer a una serie de autoridades y no desarrollar ninguna política pública. Nada. Más que nos comprometemos a que vaya preso. Yo no sé cómo la ministra Mercedes Arauz puede comprometerse a que le den cadena perpetua si ella no es jueza, ni fiscal, ni abogada de la víctima. O sea, no puede comprometerse a eso. Eso es confundir a las personas. No es su atribución ni su competencia. Eso le corresponde al Poder Judicial. Y ni siquiera el presidente de la Corte Suprema podría decir que se compromete, porque eso le corresponde a un juez. Entonces hay que tener cuidado con la forma en la que se habla, justamente para hacer docencia, para poder enseñar lo que es una democracia, ¿no? Es interesante. Pero bueno, vamos a otro tema. Héctor Becerril. Yo tengo que felicitar a mi colega Mávila Huerta, que puede hacer de una entrevista con Héctor Becerril algo entretenido. Ayer me quedé escuchando completa la entrevista. Decía, Rosa María, ¿qué me pasa? No puede ser. Estoy escuchando a Héctor Becerril, pero al escucharlo me quedé convencida de varias cosas. La primera es que el Decreto Supremo de Urgencia 003 va a perder vigencia ahorita, en 3-4 días, y no lo van a reemplazar con el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo. Por lo tanto, Odebrecht va a poder vender lo que quiera la próxima semana. Porque están forzando al Poder Ejecutivo a que saque otro decreto de urgencia. Y el problema con los decretos de urgencia es que son temporales. Y no los puedes estar sacando. La urgencia no es todos los años lo renuevo. Esa no es la urgencia, pues, ¿no? O sea, sacas una ley. Entonces, tal vez el Ministerio de Economía y Finanzas tenga que sacarlo, tal vez le eche la pluma al Congreso. Pero el asunto es que el proyecto que han mandado no lo van a aprobar, sabe Dios hasta cuándo, ¿cierto? Entonces, eso será, porque ha dicho que lo tiene que ver la Comisión de Justicia, la Comisión de Economía, dictámenes, ¿no es cierto? Pues recién se envía al Pleno, así con mucha agilidad para abrir, pues, ¿no? Pero con mucha agilidad para abrir. Lo cual me llama la atención, ¿no? Pero en fin, porque, digamos, de nuevo tenemos aquí el típico obstruccionismo de Fuerza Popular. Todo el Perú quiere que las empresas que han cometido delitos paguen su reparación civil. Una reparación civil acorde con su conducta. Si no colaboran, el Estado tiene que ir por todo. Si colaboran y te dan información, el Estado puede hacer un descuento. Pero parece ser que no es lo que les conviene, no es lo que quieren. En fin,
Ahí estamos. Y la segunda cosa es que Becerril está convencido de que Pedro Pablo Kuczynski va a ser vacado. Ahora, cuando se le preguntan por plazos, uno nota que el plazo está mutando, ¿ok? Evidentemente no se puede hacer una vacancia express. Ya lo trataron de hacerlo en diciembre y fue un desastre. Y si la trataron de hacer en diciembre, yo tengo la sospecha que era porque sabían que iba a indultar a Alberto Fujimori y tenían que impedirlo a como diera lugar. Vacado el presidente, ya no había indulto. Ahora hay más elementos, muchos más elementos que en diciembre, sobre el conflicto de interés del presidente mientras era ministro de Estado respecto a los negocios que hacía su empresa, Westfield, con Odebrecht. Hay bastantes conflictos de interés ahí planteados. Ya no podría ser negociación incompatible, que es la tipificación, porque hoy por hoy estaría prescrita, pero digamos, si hubiera sido acusado, en el 2006 hubiera sido acusado de negociación incompatible. Ese es el delito que se le imputa. No podía decirlo el señor Becerril, ¿no? Porque Mayra, ¿cuál es el delito? Bueno, no sé, le soplo, ¿ya? Negociación incompatible. Pero es un delito que a estas alturas, que tiene una pena muy baja, ha prescrito. Es decir, un ministro de Estado no puede estar comprometido en negocios con empresas que tienen a su vez contratos de obra pública con el Estado peruano. ¿No es cierto? Entonces, el asunto ahí es que finalmente tienen 81 votos. 61 más 10 son 81. O sea, la izquierda y Fuerza Popular. Y de nuevo, están en el mismo predicamento en el que estaban en diciembre. Les faltan 6 votos. Ahora, 6 votos no es mucho. Está APP, el señor César Villanueva ha dicho que sí. Del APRA, Mauricio Mulder ha dicho que sí. O sea, que votaría. Yo calculo que Jenny Vilcatoma votaría que sí. Son 3. Y nos faltan 3. ¿No es cierto? Yo creo que Julio Rosas, que renunció a APP, se iría con los fujimoristas, así que creo que 4. O sea, están con las justas, pero están. Sin contar, por cierto, que tal vez todo APP. No todo, porque Gloria Montenegro ha dicho que no, pero que buena parte de APP vota. El lunes le preguntas. Viene Gloria Montenegro. Ella está en contra y también tiene razones de peso, es decir, yo también considero, por si hay alguna confusión, que el presidente lo más probable es que sea vacado. Y eso es una vergüenza para el Perú. No es un motivo de orgullo, no es algo que podamos exhibir internacionalmente como... Pero sí creo que lo que hay que discutir acá es lo siguiente. ¿El presidente actuó mal? Sí, queda claro a estas alturas que el conflicto de interés es manifiesto. No es un contrato, son 3 contratos. Es bien difícil de disimular ese conflicto de interés. Pero ese conflicto de interés es causal, motivo suficiente para vacarlo. Era como el tema de Saraí con Toledo. O sea, Toledo negaba a la hija, pero por calles y plazas. Cuando llegó a 7% de popularidad y cuando ya tenía una moción de vacancia no presentada, pero circulando, con el APRA circulándola, reconoció a la hija. Y la pregunta que todos nos hacíamos era, en esa época, ¿es causal suficiente que este señor sea un mentiroso? Y muchos periodistas me decían que sí, ¿eh? Me acuerdo, gran discusión. Yo decía en ese momento, mira, no lo creo porque acabamos de salir de una época crítica, pues acabamos de salir de la caída de... estábamos en plena difusión de los videomontesinos, de los Vladivideos, y estamos discutiendo la paternidad de esta criatura. Y en el fondo esa va a ser la gran pregunta, o sea, ¿basta ese motivo? ¿Se necesita más? ¿Por qué Pedro Pablo Kuczynski quiere que Barata hable primero? Porque si no habla de él, entonces sale limpio y ya no pasa nada. O sea, todos sabemos que mintió a estas alturas, que no nos dijo la verdad en materia de corrupción. Olvidémonos del indulto por un momento, porque ahí también mintió. O sea, si tú me dices, Rosa María, tú tienes que creer en mí. Abel viene y me dice, Rosa María, créeme. Ya, yo te creo todo, no te creo un pedazo, te creo todo, porque es una persona sincera, honesta. Y resulta que la mitad de lo que me has contado es mentira. O que me has ocultado algo realmente grave. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Te dejo de creer. ¿No es cierto? Ya te miro como diciendo, ¿qué me estarás contando? Pues, ¿no? Como decían los abuelos, en la boca del mentiroso. Así es, lo cierto se hace dudoso. Así decía. Y el problema es que el 84% del país, según una encuesta de datos, no le cree. Entonces, si ya no te creen nada,
Tú dices, les voy a dar agua, no te creo, les voy a dar desagüe, no te creo, va a venir el Papa, no te creo, no te creo nada, ¿no? No te creo nada. Entonces, ese es el problema, la falta de credibilidad, ¿no es cierto? Ayer la ministra Arauz, muy conmovida, lloraba con los padres del niño. Me parece que sus lágrimas son sinceras, pero te quedas pensando, ¿será tan sincera como cuando dijo que los indultos no se negocian? Eso. Un político, igual que un periodista, tiene un activo muy valioso, que es que le crean. Si no le creen, o sea, ¿por qué creen ustedes que la gente sale ahora a decir que se vayan todos? ¿Por qué no te creen? Es terrible. Pero en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos hoy día una invitada muy especial. Va a venir la representante de UNICEF que está en el Perú, y también vamos a hablar de política internacional. Ustedes saben que el presidente Maduro va a venir al Perú. A mí, como les decía el otro día, no me parece tan mala idea porque, como dicen, hay que darle el recibimiento que merece, ¿no? Ya cada uno saque sus conclusiones. Vamos a recibirlo bien, ¿no? Pero también porque hay un problema ya de magnitud, digamos, inmanejable. Colombia está tomando medidas para evitar el pase, ¿no es cierto?, de venezolanos a pie, digamos, por trochas a Colombia, el pase ilegal de personas, porque simplemente no puede controlar la marea. Y el presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho ayer con toda claridad, y se lo ha dicho al presidente Maduro: oiga, esto es culpa suya. Nosotros le hemos ofrecido en todos los tonos ayuda humanitaria y usted no la quiere recibir. Les estamos ofreciendo medicinas, alimentos de primera necesidad, justamente para que la gente no se pase. Porque lo que salen los venezolanos a buscar a Colombia es eso: médicos, cura, lo mínimo para poder salir adelante. Pero en fin, vamos a la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos en comunicación con Francisco Belaúnde en este momento en la línea telefónica para comentar varias noticias internacionales. Colombia ya está realizando controles migratorios más estrictos en la frontera con Venezuela y debido a que hay una, oleada, hay que decirlo, de personas que están buscando simplemente sobrevivir. Así de claro, lo ha dicho el presidente Santos, ha culpado al presidente Maduro de negarse a recibir ayuda humanitaria. No van a impedir la inmigración venezolana, van a tratar de controlarla para patrullar las trochas por donde se trapica con gente y tener un control del número de venezolanos que están entrando. Ya están llegando a los 200.000 venezolanos en Colombia, si no son más, y pronto serán más, porque simplemente pues, se puede pasar a pie, como se nota cada vez que se abren los pasos fronterizos. Francisco Belaúnde, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Bueno, la Cumbre de las Américas puede ser un foro para justamente que se le haga ver a Nicolás Maduro la situación que está creando para sus vecinos en la región, una situación catastrófica. ¿Tú crees que se puede hacer un tema a tratar o simplemente Maduro puede negarse a hablar de esta materia? Bueno, para empezar, Maduro siempre ha negado que existiera un problema humanitario, ¿no? Para ellos no hay problema humanitario y por lo tanto es perfectamente previsible que si se quiere tratar este tema digamos, de eso, tantos venezolanos también se niegue a tratarlo, ¿no? Y yo creo que lamentablemente ya conocemos un poco su forma de funcionar, con tanto la de él como la de su régimen, ¿no? Claro. Ahora, hay quienes señalan que dentro del Congreso, y creo que yo es más bien una posición política, Maduro tendría que ser desinvitado de la Cumbre de las Américas. Eso no es posible, ¿verdad? No, bueno, hay una cosa: el Perú no es dueño de esta conferencia, de esta cumbre, ¿no? El Perú es anfitrión. Así en es. última instancia, pues, tendrían que ponerse de acuerdo todos los países para decir que Venezuela ya no va, pero el Perú no puede tomar la decisión así de modo propio. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. No somos los propietarios de la cumbre, somos los anfitriones de la cumbre. No decidimos quién viene o quién no viene, porque todos los países de Latinoamérica son partícipes.
Exactamente, entonces, bueno, no solamente Latinoamérica, sino también Estados Unidos, Canadá, o sea, a ver, el propio Tillerson, el secretario de Estado norteamericano, él dijo, bueno, no se puso en la posición de decir, bueno, no hay que invitar a Venezuela, ni siquiera Tillerson, el secretario de Estado norteamericano, ¿no? Así Entonces, no podemos, no se puede seguir, yo creo que aquí hay que ser muy claro acá, ¿no? Las relaciones internacionales tienen su propia lógica. Parece una medida más para el consumo interno y para la confrontación entre los grupos políticos que están en el Congreso. Sí, bueno, claro, todo esto tiene una dinámica de demagogia, ¿no? De que cada quien quiera parecer más firme que el otro. Pero, por supuesto, por otro lado es verdad, lo que está pasando en Venezuela es indignante, y que aparezca ese señor Maduro acá en el Perú, pues francamente casi como una afrenta, ¿no? Pero las relaciones internacionales son así. O sea, nosotros nos hemos comprometido a realizar esta cumbre, pues nada, tenemos que aceptar pues que venga este señor, porque no, digamos, una vez más, somos anfitriones, no somos dueños de la cumbre. Ahora, hay un problema, sí, efectivamente, humanitario. O sea, Chile, Perú, en menor medida Argentina, Colombia en mayor medida, Ecuador en mayor medida, están recibiendo flujos inmensos de migración venezolana. Se calcula que hay 4,5 millones de venezolanos de afuera, de un país que tiene la misma población que el Perú, más o menos, y además generada por esta crisis. ¿No será un buen momento para conversar con Maduro sobre, digamos, las personas a las cuales está sacando de su país? Mira, lo que pasa es que el régimen de Maduro solamente tiene un norte, ¿no? Es mantenerse en el poder, porque ellos saben perfectamente lo que les pasa si dejan el poder. Entonces, va a ser muy difícil convencerlo, digamos, además convencerlo de qué. Lo que estamos viviendo efectivamente es una situación muy grave, se va a ir acrecentando, los colombianos están efectivamente en primera línea en la región fronteriza, en la ciudad de Cúcuta es realmente más dramática, ¿no? Pero esto nos está alcanzando a todos. Estamos viviendo de alguna manera, claro, salvando las distancias, evidentemente, lo que se vive en otras partes del mundo que se encuentran pues, con oleadas de refugiados por guerras, ¿no? Así en este caso en Venezuela, bueno, no hay una guerra, por lo menos una guerra como en estos momentos, pero es una situación terrible que está generando pues una oleada de migrantes y refugiados, ¿no? Es efectivamente una situación muy complicada, ¿no? Ahora, Francisco, el otro tema que hay que plantear con Maduro, no sé si sea el momento o no, dentro de una cumbre, es que, digamos, la Carta Democrática está ahí pintada y digamos, si están reuniéndose todos los cancilleres y todos los presidentes, pues podría discutirse en su presencia o sin su presencia. Pero está convocando para unas elecciones en el 22 de abril, que evidentemente no tienen ninguna garantía, como normalmente no las tienen, de democráticas, imparciales, libres o justas o transparentes. Y la oposición frente a eso todavía no sabe ni siquiera cómo organizarse. ¿Es un espacio para discutir la Carta Democrática a la Cumbre de las Américas o tampoco es parte de la agenda? No, bueno, no, sí, porque aquí estamos hablando también de temas de el tema de democracia está incluido, ¿no? Está incluido en la agenda. Yo creo que todos esos temas se pueden tratar y se puede de alguna forma exigir a Maduro, que todos los países, digamos, se pongan firmes con Maduro y se trate ese tema, aunque él no quiera tratarlo. Puede haber incluso puede ser sesiones un poco accidentadas, pero yo creo que sí, los países, me parece que todos los países democráticos van a tener que, digamos, de alguna manera encarar a Maduro con estos temas. Ahora, que él vaya a hacer caso o no, eso es otra cosa. Es otro asunto, ¿no? Ese no hace caso nunca. Evidentemente, tiene que ser tratado, y el tema de las elecciones, ahora claro, también depende mucho qué vaya a hacer la oposición, porque si hay una parte significativa de la oposición que se le ocurre presentarse a estas elecciones para tratar de todo, pues de alguna manera dejan un poco, digamos, digamos, a la comunidad internacional, comunidad americana, la dejan un poco, bueno, pero ¿qué hacemos? Y hay una parte de la oposición que ha decidido hacer todo, jugársela hacia esas elecciones. Aún así, de todas maneras, es clarísimo que
Así Si es. Maduro se molesta, pues se molestará y se acabó, ¿no? Francisco, te distraigo del tema de Venezuela para llevarte en una pregunta final a lo que está pasando en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea, donde ayer las dos Coreas han desfilado juntas bajo una misma bandera. Yo sé que el deporte no es un ámbito político, ¿no? Pero ¿tiene alguna significación? Bueno, sí, digamos que estos juegos han sido vistos un poco bajo la óptica de la diplomacia. Acá hay el presidente de Corea del Sur, el actual, tiene, digamos, una voluntad un poco más conciliadora, que quiere, con respecto a su vecino del norte, y aparentemente Kim Jong-un, el sátrapa de Corea del Norte, ha visto una oportunidad de tratar de meter una cuña entre Corea del Sur y Estados Unidos, ¿no? Entonces se ha prestado un poco este juego del acercamiento. El tema está, van juntos, digamos, participan juntos de estos Juegos Olímpicos, la marcha. La hermana de Kim Jong-un, que ahora tiene un cargo importante dentro del régimen norcoreano, se va a entrevistar con el presidente de Corea del Sur, ¿no? Entonces hay una especie de precisamente acercamiento, pero el tema de fondo, que es el programa nuclear de Corea del Norte, se va a mantener vigente. Entonces hay muchos que dicen, oiga, pero acá de repente Corea del Sur se está apresurando a tratar de tener una mejor relación con sus vecinos, pero sin ningún tipo de garantía de que la otra parte quiera considerar la posibilidad de congelar su programa nuclear, para empezar, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Francisco, por esta comunicación. Vamos viendo qué pasa. Todavía falta para la cumbre y también habrá que ver si a los venezolanos residentes en el Perú se les da la oportunidad de manifestarse o esto está fuera de las posibilidades de sus permisos de trabajo en el Perú, que es todo un tema a discutir. Gracias, Francisco, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a una pausa y regresamos con María Luisa Fornara. Eres la representante de UNICEF en el Perú. Obviamente el tema es la situación de los niños en el Perú. UNICEF presenta informes mundiales del estado de la infancia y también, por supuesto, informes locales del estado de la infancia. Y a raíz de los hechos que hemos visto en los últimos días, pues sí es importante tener la voz de una institución internacional. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, estamos aquí para hablar de la causa de los niños, porque cuando uno habla con UNICEF, habla de la causa de los niños. Y UNICEF tiene muchos programas que a lo largo de los años hemos compartido, por lo menos desde mi mesa de trabajo siempre, sean de nutrición, de mejor alimentación, campañas de vacunación. Pero el tema que nos convoca hoy es el tema de la violencia contra la infancia, la violencia física y sexual y la vulnerabilidad de los niños frente a prácticas que están en el Perú instauradas como una pandemia desde hace, diría yo, siglos. Mucha gente me dice, es que ahora se hace más. No, ahora se denuncia más. Se ha hecho más visible, gracias a Dios. Pero el problema siempre estuvo ahí. Los niños en nuestra sociedad han valido poco y las niñas han valido menos. Y como valen poco, o valen menos, hay adultos que consideran que pueden hacer con ellas lo que quieran. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco desde la UNICEF. ¿Cuál es el trabajo que hacen a nivel mundial y específicamente en la región en el caso de violencia contra niños y niñas sexual y física? Sí, UNICEF está involucrado desde la final de la Segunda Guerra Mundial aquí en Perú, haciendo programas que al inicio fueron más de salud, de vacunación, de nutrición, y ahora estamos trabajando mucho más en protección. Las cifras que tenemos aquí en Perú, ya la conocemos, son cifras bastante alarmantes. En particular, la encuesta de Linares de 2015 nos da cifras que son bastante fuertes. Son terribles. La encuesta de Linares dice que de cada mujer adulta, me parece, o de cada niña,
consultada, de cada 5, una dice que ha sido manoseada. Sí. Por lo menos manoseada, si no violada. 20% de las niñas adolescentes dicen que han subido al menos una vez una violencia sexual. El análisis dice, también ahora estamos hablando bastante de violencia sexual, pero se puede también hablar de violencia física. Claro. Ahora tenemos una ley sobre el castigo físico que se tiene aún que implementar, en senso de tener un plan intersectorial para implementarla, pero hasta hace poco el castigo físico era admitido como medida de educación de los niños. En la ley. El Código del Niño y Adolescente, hasta hace muy poco, decía, y yo he hecho programas sobre esto, con gran sorpresa para mí, decía que los padres podían castigar a sus hijos moderadamente. Sí. ¿No? Eso es lo que decía. Entonces eso implicaba castigo físico. Claro. Y lo que era terrible, cuando yo trabajaba este tema en otras radios, era la reacción favorable que tenía en la audiencia el castigo físico a los niños. A la gente le parecía muy bien que le pegaran a los niños, porque así los habían educado a ellos, adultos, y eso era una forma muy correcta de educar. Sí, ahora eso está cambiando, felizmente, porque tenemos esta ley, tenemos aún que implementarla. Y no solamente eso, le diría que hasta en el sistema educativo peruano, sobre todo en los Andes, donde nos están escuchando en este momento, en toda nuestra red, los padres le decían a los maestros, si el niño se porta mal, pégale, o sea, tiene que pegarle. Cuando tú le explicas a la gente que ese es un método educativo contraproducente, absolutamente negativo, destructor de la autoestima, es decir, tiene todos los deméritos posibles, mucha gente te dice, pero si yo soy una muy buena persona, y mi mamá me pegaba, y yo sí fui y yo salí bien. Bueno, tú saliste bien de milagro, pero ese no es el punto. Tenemos nuestro estudio, que el estudio del niño del milenio, que nos dice que entre los niños de 8 años, el 30% afirma que han experimentado castigo corporal en las escuelas. ¿En las escuelas? Así sí, hay mucho que hacer en los hogares, las escuelas, en senso de violencia física, pero claramente ahora estamos hablando más de violencia sexual con lo que pasó recientemente, que claramente nos impacta a todos, ¿no? Exacto. En las estrategias, lo bueno de trabajar con UNICEF es que tienen estrategias mundiales, cosas que han probado en el mundo entero, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Eso es la suerte de tener una institución que surge, como usted decía, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué funciona? ¿Qué lecciones tienen ustedes de políticas que sí son útiles para evitar la violencia sexual contra niños y niñas? Ahora se está hablando bastante de respuesta, ¿no? De cómo se puede punir, de cómo garantizar la impunidad, de cómo se tiene que fortalecer los servicios, que se tienen que fortalecer los servicios de atención especializados a los niños, porque en los SEM, en las DEMUNAS, tenemos que tener más personal especializado que pueda atender a niños que llegan con situaciones de abuso sexual y físico. Pero tenemos también que trabajar mucho más en la prevención. Nosotros hacemos cada año con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el MIMP un estudio sobre la taxonomía para ver cuánto se gasta de las políticas públicas en la niñez. Hemos visto que el 25% se gasta indirectamente o directamente en políticas sobre la niñez. Claro. Cuando uno va a saber protección, es el 1%. Claro. Es cuando viene prevención, no hay prácticamente nada. Cuando uno dice 25%, todo suena muy bien porque dice educación pública, es decir, la planilla de los maestros, salud pública, la planilla de los médicos, como que no estamos gastando en los niños, perfecto. Pero en actividades de prevención de violencia, es decir, en las actividades específicas del problema que nos ocupa, no se gasta sino muy poco. Sí, hay mucho que hacer ahí. Yo creo que, como tú sabes, esta semana han firmado esta instancia de lucha contra la violencia, que es una instancia donde hay varias instituciones que encabezadas por el MIMP, hay el MINEDU, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Mesa de Concertación, nosotros, Save the Children. Y ahí
Los creo vi, que... a todos sentados, dándose Sí, las sí, manos. sí. Y decía, ya, Sí. ¿y ahora qué hacemos? O sea, Pero una de las medidas allí que se va, creo, a empujar todo lo que es educación sexual integral de los niños en las escuelas. eso es importantísimo. Eso es muy importante. Mire, porque el sí. año pasado tuvimos una ofensiva de grupos evangélicos muy radicales que se oponían a la educación sexual de los niños en las escuelas, porque probablemente ni siquiera entiendan el concepto. Ellos creen que educación sexual es enseñar actos sexuales y no entienden el tema de autoestima, no entienden el tema de conocer tu De cuerpo conciencia del propio cuerpo, saber Exacto. lo que es justo, lo y que lo no que es no es justo. justo, que está mal, que está bien. O sea, Exacto. hay una valoración en eso. Y cada niño a su nivel, Así a su es. grado de madurez. Así es. Así, no es no es adelantar nada que no sea en la naturaleza del desarrollo del niño. Solo los que tienen hijos saben que los niños en preescolar, aprenden una cosa que se llama esquema corporal, ¿no? Mis ojos, mi nariz, mi boca, ¿no? Y es muy importante, esto del esquema corporal es importantísimo para que se autoafirme. Esto, hay juegos para niños de 2 años con los que juegas y esto cómo se llama, y esto cómo se llama. Muy bien. Ya, igualito, pero con todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que el niño te diga, mamá, me tocaron ahí. ¿Y quién te tocó? Fulano. Ah, muy bien. Vamos a ocuparnos de fulano. ¿No? Pero Sí. si el niño no sabe ni siquiera nombrar las partes de su cuerpo, si hay adolescentes que no pueden nombrar las partes de su cuerpo. Y saber también que no es justo que Exactamente. alguien toca sus aparatos genitales, su cuerpo. Eso es muy importante, Así que los es. niños tengan esta conciencia muy fuerte. Y que tenga también una persona de confianza, que puede ser mamá y papá, puede no ser mamá A y veces papá. no, lamentablemente. La mayoría del tiempo, ojalá que sean mamá y papá. Una persona de confianza para poder alertar de la situación. Exactamente. Y obviamente el otro lado de la prevención es alertar a los papás de que si el niño habla, hay que escucharlo. En el Perú había una política de gente que le dice a sus padres, me ha pasado esto, y los padres dicen, no, no es verdad. Tú te lo has imaginado, Sí, sí. tú has creído ver. No ha sido así, ha sido diferente. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que cambiar, que los padres también digan, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Que la reacción del padre sea inmediata. Ahora, el problema con esta clase de abuso es que sí se puede prevenir, se puede reducir, pero nosotros tenemos en el Perú la idea de que la punición es lo más importante, ¿no? Entonces, la punición es muy difícil. Lamentablemente, Sí. es un crimen que no necesariamente deja huella. Sí, y allí creo que hay todo un trabajo que hacer para asegurar una ruta de atención temprana, Eso. de atención, de alarma, de atención, de protección y de seguimiento temprana, que tiene que involucrar todos los sectores. Mire, yo tengo el caso, acá tenemos varios casos de niñas que han sido violadas por miembros de su familia, que las han sometido, digamos, a toda clase de maltrato en el proceso Sí, judicial. a revictimización. Exactamente. por Y así se han decir. terminado suicidando. Sí, es Porque no terrible. hay nadie que las acompañe. O sea, el Ministerio de la Mujer no tiene una psicóloga que se siente con esa niña, que le explique que no es su culpa, que trabaje con ella el tema de las culpas o los resentimientos que tienes a su madre. No hay nadie. Entonces está completamente abandonada. Una de las cosas que estamos haciendo con el Ministerio de la Mujer es cómo podemos fortalecer los SEM, por ejemplo, el Centro de Emergencia de Mujeres, Ajá. porque tengan también un departamento Para niños. para niños, porque cómo se tiene un niño no es la misma cosa de cómo se tiene un adulto. Claro. Es un otro tipo de Así es. atención, porque es niño. De los SEM, de las DEMUNAS, ahora hay DEMUNAS en todo el país, pero no tienen bastante personal. Pero no tienen tiene personal. capacitado. Ahí también tenemos que intervenir. Eso hace parte de las cosas que La vamos a otra hacer. cosa que está trabajándose en el Congreso, que puede ser una buena idea, es los jueces de familia en el Perú tienen más experiencia con familias, es verdad, pero en la parte civil, es decir, en patria potestad, alimentos, no en la parte penal. Una posibilidad es que los jueces de familia tengan atribuciones penales también para casos que tienen relación con niños. Y eso porque su tratamiento con los niños es mucho mejor, es más cercano, es más rápido. Sí.
No sé si ustedes tienen alguna experiencia comparada a nivel mundial. Estamos viendo eso, hace parte del tipo de asistencia técnica que vamos a dar, Ajá. cómo se puede fortalecer el Poder Judicial, la Fiscalía, para tener gente especializada a atender situaciones penales, como tú estás diciendo, donde niños son involucrados. Exacto. Una de las cosas también que estamos haciendo es ver, tú sabes esto de la cámara Gesell. Hay algunas cámaras Gesell, ¿cómo podemos fortalecer Hay eso? 6 o 7, me parece, pero el 6 o problema 7. es que no hay en todo el Perú, Exacto. ¿no es cierto? Y hay, yo leí en Ojo Público, hay un caso de una señora que trae a su hija desde Ayacucho para hacer la denuncia acá, para que vaya a la cámara Gesell. Hacen todo el trámite, va a la cámara Gesell, pero le dicen, ¿sabe qué? No somos competentes, regrese usted a Ayacucho. Y en Ayacucho el interrogatorio contra la menor es durísimo, porque todo el tiempo le hacen preguntas absurdas la defensa del violador. ¿No es cierto? ¿Cómo pudiste jugar un partido de básquet después de que te violó? Eso es imposible. Y a este hombre lo absolvieron. Están ahora apelando, pero era clarísima la violación. En el Perú, si no hay un embarazo que prueba por ADN, ¿no es cierto?, que el hijo es del violador, prácticamente es imposible probar la violación. Si no tienes semen, y hoy los violadores utilizan métodos para no dejar semen, simplemente no hay forma de probarlo. Sí, es para eso que es, como te estaba diciendo antes, muy importante la acción temprana y también asegurar la cadena de la custodia de las pruebas en todo el La percurso. cadena de las pruebas, por supuesto. Por ejemplo, si una niña denuncia de ser violada, tiene que poder acceder inmediatamente a una ¿cómo dice?, una visita médica. Lo que se encuentra ahí, los médicos tienen que ser capacitados a Le explico, acá identificar, en el Perú, que es una cosa bien complicada, solamente puede hacer esa prueba un médico legista. Entonces está prohibido que lo hagan en un hospital del Estado o en un hospital privado, médicos acreditados. Solamente pueden ser los médicos forenses del Ministerio Público. Con lo cual hay que hacer una cola, ¿no es cierto? Tienes que llevar una niña pequeña, hacer una cola de 3 cuadras, donde hay mujeres golpeadas, hombres acuchillados, es decir, todas las enfermedades y todos los delitos de lesiones graves, leves que pueden haber. Y ese médico somete a esa niña a un examen ginecológico al cual no la han sometido nunca en su vida y que puede ser tan agraviante como el mismo acto de violación, ¿no es cierto? Y las conclusiones de esos exámenes son de terror. O sea, yo estaba leyendo ayer algunas cosas que decía, esto no puede ser posible. O sea, lesiones antiguas. Entonces la violaban desde que tenía 4 años. Está bien, no, es que no. Pero no prueban que sean del violador. Pero si la niña lo está señalando y el testimonio de la niña no vale nada. No vale nada. Eso es lo más grave, no vale nada. Como el testimonio de la mujer adulta no vale nada en una violación. Esto es así. Por eso la impunidad hace hoy que esa encuesta del 2015 sea perfectamente válida. De cada 5 niñas en el Perú, a una la han manoseado. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, sí, 8:51 y acá me están haciendo recordar algo que es bien importante y que tenemos que decir los medios de comunicación. Hay un compromiso de los medios de comunicación con la infancia en el modo en que se trata la noticia. Yo ya lo dije en el caso de una joven que murió hace poco en una situación trágica, pero que en realidad murió de manera accidental. Eso se probó después con las autopsias recollidas. Y esta señorita de 16 años tenía todo el derecho a que su dignidad se respete
y no fue respetada por los medios de comunicación, como había pertenecido a la Federación Peruana de Vóley, sacaron su nombre, sacaron su foto, sacaron todo lo que pudieron sacar de su Facebook, y cuando yo salí con mis normas, ¿no? Con la Constitución, con el Código Civil, porque algunos colegas me decían, no, es que si ya está muerta, no, perdón, te leo el artículo del Código Civil que dice que la gente tiene dignidad después de muerta, ¿no? La ley el código, perdón, del niño y del adolescente. Entonces comenzaron a taparle la carita y a no decir su nombre. Muy bien. En este caso, hay que decir también, en el caso de la niña de la que estamos hablando en esta semana, que nunca he nombrado, busquen todas las grabaciones de este programa, pero jamás he dicho su nombre, hay que señalar que la ley continúa vigente después de que la niña ha muerto también. O sea, es muy espectacular para los medios de comunicación poner estas historias, y de verdad se lucra con la muerte y se lucra con el dolor. Pero la dignidad de las personas no acaba con su vida. La dignidad de las personas continúa después de su muerte. Entonces, ¿por qué las normas protegen a los niños en estos casos? Yo le explico a mis alumnos así. ¿Por qué creen? Entonces siempre hay un debate en clase, ¿no? Porque se estigmatiza a las niñas y niños que han sido violados. Por lo tanto, esta es una información que tiene que ser secreta. Confidencial. Absolutamente confidencial, reservada. Llámela como usted quiere, pero no está hecha para que esté siendo divulgada en los medios de comunicación. Sí, como sabes, Sí. hay también, ¿cómo se dice? Le pido que se acerque al micrófono. Sí, porque sí, se- claro. Hay también, ¿cómo se dice? Compromiso internacional Así es. de los periódicos, de los periodistas, sobre cómo se tiene que tratar los diferentes asuntos donde hay niños. Exacto. Hay Incluso en estándares internacionales sobre eso. Incluso en guerras, o sea, hay un tratamiento a la niñez en medios de comunicación. No lo olvidemos, por favor, que también tenemos parte de la culpa. No se trata, ojo, de desaparecer la noticia para que el victimario, ¿no es cierto?, triunfe en la impunidad y el silencio. Por el contrario, pero hay que tener un tratamiento en el cual la dignidad de las personas, aún siendo niños, son personas, ¿no es cierto? Hay gente que a veces piensa que los niños son... Hay No, gente que son- piensa que no son personas y hay gente que piensa que son adultos enanos. Son sujetos de derecho, como lo ha dicho la Convención de los Derechos de los Niños, que Perú ha ratificado. Ratificado. Son sujetos de derecho. No solamente sujetos de derecho, sino beneficiarios de derecho. Yo siempre digo, hay dos aproximaciones, ¿no? No son personas o son adultos enanos. Porque hay que ver los interrogatorios de la fiscalía, hay que ver los interrogatorios de los jueces. Tratan a niñas de 12, 13 años como si fueran mujeres de 25. ¿Y tú qué hacías ahí, mamita? ¿Y por qué estabas vestida así? ¿Y tú acaso no provocaste al Señor? Niñas de 12 años, ¿cómo es posible si en el Perú debajo de 14 no hay consentimiento alguno? Es Sí, violación de Es todas violación. maneras. Debajo de 14 es Es violación. violación, no hay discusión. O sea, tienes que preguntarle si hubo consentimiento o no. Acá tenemos un problema jurisprudencial bien grave, pero bien grave. Ahora, pena de muerte, ¿no? Todos salen a gritar. Ayer, Ahora- a mí me dio mucha pena, me hubiera encantado participar, pero si la consigna es pena de muerte, yo no puedo participar. La gente cree que ese es un método bueno. Guarda, mira, la pena de muerte nunca ha demostrado de ser un deterrente o de tener como impacto la disminución de los crímenes. Eso no es verdad. Si se aplica bien la ley, que ahora hay cadena perpetua para los casos de Lógico. violencia sexual a los menores de edad, si se asegura la impunidad, eso creo que es bastante. No Así es. creo que tenemos que ir hasta la pena de muerte. Claramente las Naciones Unidas no promueven la pena de muerte y no tiene un impacto. Y nadie la promueve en el mundo civilizado, no tiene un impacto. Y yo les voy a poner un par de casitos para que ustedes se den cuenta. A ver, el señor de Chiclayo que violaba a su hija. Si hay pena de muerte, la hija tiene que testificar para que a su padre lo fusilen. Es decir, frente a su madre y a sus hermanos, ella será la responsable de la muerte de su padre por el resto de su vida. ¿Ustedes creen que ella va a denunciar? No va a denunciar nunca, pues. Es mucho mejor para los violadores, mucho mejor,
porque la culpa que le creas a la víctima es de tal magnitud que no denuncia, pues. Entonces, pónganle el rostro humano a estas historias y traten de entender. Si ya se apaña por motivos económicos, imagínense ustedes lo que se va a apañar si el violador va a ir a la cadalso. Bueno, no sé cómo sería acá. Acá en el Perú, la última vez que se aplicó la pena de muerte fue con fusilamiento, pero y eso fue en los 70s. No se puede seguir hablando de pena de muerte tan impunemente como se habla acá, sin dar un poco de explicación a la gente de que no funciona. Otro asunto que quería preguntarle. Según nuestra información, los actos de violencia sexual contra niños y niñas ocurren en todos los niveles socioeconómicos. ¿Eso es verdad? ¿O solamente los niños pobres son violados? Eso es verdad, no, eso es absolutamente verdad. Los actos de violencia física y los actos de violencia sexual no tienen clase socioeconómica. Claro, en situación de fuerte marginalización, fuerte estrés, puede ocurrir aún con más facilidad, pero de verdad puede ocurrir en cualquier familia. Entonces no hay por qué segregar a la población y decir, no, esto solo le ocurre a los niños pobres. Absolutamente no. Absolutamente ¿No? Y a los niños absolutamente anémicos. No, absolutamente. Los niños anémicos también no tienen clase socioeconómica. Así Hay es. niños de padres ricos o de padres que están bien que tengan anemia. Es un problema de alimentación que los padres tienen que manejar mejor. Exactamente, o sea, la anemia no tiene clase social, la violación no tiene clase social, las golpizas no tienen clase social. Metámonos. Ahora, sí es verdad que no es una justificación, pero hay un problema cultural cuando se normaliza una conducta. Sí. Es decir, cuando la cultura te dice que es normal pegarle a los niños para que salgan derechos, ¿no? Para que, bueno, un par de correazos para que el chico obedezca. Sí, no, la violencia nunca puede ser normalizada. Eso tiene que, es un trabajo muy importante que tenemos que hacer en las normas sociales que tenemos en el país, donde la gente tiene que entender a través de un proceso de conocimiento, ¿no? De sensibilización que el castigo físico, el castigo punitivo, el castigo corporal no tiene efecto y tiene que ser, se pueden buscar alternativas de educación con los niños. Por supuesto. Y que más bien tienen efecto contraproducente. O sea, un niño golpeado es un niño que resiente a sus padres hasta la vida adulta, ¿no es cierto? Cuando ya no lo pueden golpear. Entonces, yo creo que sí tiene un efecto contraproducente, destruye la autoestima de los niños y las niñas, la destruye, porque un niño golpeado es un niño que no se siente valorado, y justamente un niño que no tiene autoestima es carne, ¿no es cierto?, fresca para estos desgraciados. Claro, porque como no tiene autoestima, cualquiera lo convence de que ven conmigo, mi amor, ven, vamos si no va a tener la fuerza necesaria. Así es. ¿Por qué no dijiste que no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y normalmente, lamentablemente, los victimarios huelen a sus víctimas, ¿no es cierto?, a la cuadra, pues saben perfectamente qué niño es más débil y qué niño es más alzado, más contestón, tiene más ese carácter afirmativo, ¿no es cierto?, es más asertivo, que es lo que hay que hacer para defenderse, ¿no? Así que mucho trabajo, pero yo apuesto mucho a esta generación, a los que tienen entre 20 y 30 años, porque ellos han sido criados ya de una manera distinta y están viviendo en un mundo distinto y no van a hacer no van a cometer los errores de sus padres ni van a ser ciegos, creo yo, a lo que está viviendo el Perú. Entonces, en una o dos generaciones esto termina. Pero se necesitan 2 generaciones para cambiarlo. Vaya trabajo. Para nosotros estamos aquí a ver. Muy bien, muchas gracias a UNICEF por 50 y tantos años ya de presencia en el Perú, ¿no? Estamos aquí desde el 48, ¿no? 48, 62. 72 años en el Perú. Y como digo, las tareas fueron cambiando, ¿no? Cuando termina la guerra es darle a los niños huérfanos un hogar. Luego en el Perú se ha trabajado muchísimo en nutrición, con el porcentaje de niños en desnutrición grave que ha habido, y ahora la agenda cambia, y la agenda cambia porque hay otras materias que también hay que afrontar. Bueno, muy bien, nosotros vamos a acompañarlas. Gracias. María Luisa Fornara,
Fornada, que es la oficial representante de UNICEF en el Perú, ha estado con nosotros. Rosa María, nos vamos Nos este lunes. vamos. Muchísimas gracias a todas las emisoras de la red Sodonco, gracias a Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito a través del Facebook Live, del Twitter, mucha gente muy preocupados por esto que pasa con nuestros niños. Así que estaremos haciendo más programas. Y si usted no sabe qué hacer, señora, señor, hay bibliografía en internet. Así que como usted entra a buscar una receta de cocina, ahora desde su teléfono, todos tienen Android, puede entrar a buscar qué se debe hacer, ¿no es cierto?, cuando mi hijo me dice que ha sido tocado. Hay información. ¿Qué se debe hacer para educar? Hay programas en este momento cortos, videos de 6, 7, 8 minutos que usted le puede enseñar a su hija y que pueden hacer mucho bien en su formación. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Felicidades. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.